Hola a todos, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de vida que en el momento en que la viví fue bastante dura, bastante difícil, pero gracias a ello tuve un gran crecimiento, un gran aprendizaje y hoy quiero compartirlo con ustedes. A veces estas experiencias son las que nos dan la fortaleza y nos dan la energía para seguir adelante. Y si aprendemos a levantarnos ante cada caída y agarrar ese aprendizaje, de verdad que nos hacemos más fuertes y podemos superar los obstáculos de la vida con mayor facilidad. Cuando tenía 15 años, en el colegio llegó el momento de decidir qué iba a estudiar en la universidad. Siempre tuve una pasión. Mi pasión era la música, ¿ok? Pero al mismo tiempo siempre decía que quería ser médico. Y todo esto de la historia del médico era porque cuando iba pequeña al pediatra, recuerdo que me sentía mal, estaba malita, me llevaban a este pediatra, me acuerdo esta consulta bastante oscura, y al final este médico sacaba de su cajón como una bola de cristal y tenía chupa chups adentro. Y cuando yo veía estos chupa chups, a mí se me iluminaba la vida. Era como que si yo iba a recibir este chupa chup y esa era la verdadera sanación. Entonces siempre tuve esa idea de que me gustaba la idea de ser médico, de ayudar a estos niños malitos y después darle el chupa chup que le daba alegría a sus vidas. Pero estudiando piano, recuerdo que habían dos compañeras, dos hermanas. La pequeña era de mi edad y la otra más grande estudiaba medicina. Y muchas veces, mientras ella esperaba su turno para dar la lección, ella estaba estudiando y eran unos libros tan gordos de medicina y yo la veía siempre allí tan empeñada y estudiando y la miraba y yo decía, yo un libro de esos no me puedo leer. Así que dije, no, yo medicina no quiero estudiar y además de que una cosa que todavía siento es cuando yo veo una aguja que va a entrar en la piel, eso es algo que a mí no me gusta mucho ver. Entonces siempre decía, voy a ser la única médico que no puede inyectar a la gente. Entonces llegó el momento de tomar la decisión y me acuerdo que habían varias opciones y claro, en mi casa siempre habían escuchado la medicina. Pero le dije a mi padre, no, yo no quiero estudiar medicina. Entonces, si no quieres estudiar medicina, que has dicho que querías estudiar medicina, ¿qué quieres estudiar? Y realmente mi pasión era la música, desde los 4 años estudiando piano, teoría, después solfeo. Y cuando le dije a mi papá que quería estudiar música, él me dijo que él no pagaba por hobby, que para él la música era un hobby y no una verdadera carrera. Y el tema era que yo vivía en Venezuela, en la ciudad de Valencia, y allí en la universidad no había la carrera de música. Yo tenía que irme a la capital, a Caracas, a estudiar esa carrera. Y mi padre me dijo, si realmente quieres estudiar música, tú puedes ir tranquilamente, pero tienes que ser tú independiente y buscarte un trabajo para mantenerte, para vivir allí y para pagar tus estudios. Y yo con 15 años en aquella época me sentía súper vergonzosa, súper tímida, no me sentía capaz de hacer algo así y dije, yo no voy a Caracas sola a buscarme la vida. Así que decidí buscar otra carrera que poder hacer en Valencia, donde estaba mi casa. Una tarde estaba en casa de mi mejor amiga y estábamos ahí en la habitación y de repente llega su hermana, que era la hermana que tenía un año más que nosotras. Y venía toda contenta, con una sonrisa de oreja a oreja, y yo le pregunté, ¿pero qué te pasa? Y ella me dice, es que vengo de la universidad y estoy estudiando una carrera tan bonita, tan fascinante, tan bella y tan fácil. Y cuando me dijo bella, bonita, fascinante y fácil, yo dije, pero ¿qué es lo que estudias? Que suena tan maravilloso. Y me dijo, estoy estudiando ciencias gerenciales y administrativa. Y la verdad que es súper fácil. Y se daba esa carrera en una universidad privada. O sea,
en esa época en Venezuela las universidades públicas tenían muchas huelgas y una carrera de 5 años te llevaba 7, 8 años. Pero si entrabas en esa universidad de pago, en tus 5 años, si pasabas, terminabas. Entonces, me llamó mucho la atención el entusiasmo y la alegría que ella transmitía y sobre todo lo fácil. Y le empecé a hacer preguntas y ella me dijo, si te animas a estudiar esto, dímelo porque te guardo todos los libros, todos los apuntes y cuando necesites ayuda yo te voy a ayudar. Entonces me lo fui pensando y dije, voy a estudiar esto. Y le dije a mi padre y él, como era un ingeniero industrial, al yo decirle que iba a estudiar gerencia, entonces le gustó más la idea y me dijo, vale, si quieres estudiar gerencia, yo te pago por gerencia en esta universidad privada. Entonces, nada, me presenté, tenía que hacer un examen de prueba, lo superé y a los 16 años recién cumplido empecé mi carrera fascinante en la universidad privada en Valencia. Al inicio era bien, normal, no era que me encantaba, pero estaba bien y no era difícil. Lo que más me gustaba al inicio eran las personas que iba conociendo, los grandes amigos que fui encontrando, pero mano a mano que iba pasando el tiempo, las cosas se iban complicando y ya no era tan fácil la carrera, ya empezaba con la contabilidad, que está bien, pero no es que me gusta mucho. Y después en el tercer año, en el cuarto año empezaba con la economía, que de verdad que la economía es algo que no me gusta de nada. Y ya en el cuarto o quinto año empezaba con las matemáticas financieras. Y la verdad que allí estas matemáticas financieras era una cosa que no me entraban en la cabeza. Me acuerdo que terminé el cuarto año y era ya el quinto que tenía que pasar esta materia, matemática financiera. Puedo recordar perfectamente el profesor de esa materia. Y antes de comenzar ese año, me fui de viaje por 2 meses a Nueva York con mi tío. Entonces, estando en ese viaje, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo vivía en un agujero, que estaba metida en un hueco muy oscuro y que vivía para el qué dirán, ¿ok? Dependía mucho de las opiniones de los demás y buscaba siempre la aceptación en los demás. Entonces en ese viaje, viendo a la gente cómo actuaba, cómo se comportaban, cómo se vestían y lo libres que eran, que no estaban con esas dependencias, yo dije, ¿qué vida estoy haciendo? Y a raíz de eso, un clic muy grande se hizo en mi mente y me acuerdo que me dije, cada vez que quiera hacer algo, voy a hacerlo, porque lo que sé es que no me quiero ir con esa incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Ok? Aparte de eso, como les he contado anteriormente, yo a raíz de los 16, 17 años empecé, gracias a mi madre, con prácticas de metafísica, de meditación, el yoga. Y lo que más me llamaba la atención que en esas reuniones yo era la pequeña, porque todos eran personas de la edad de mi madre. Y cada quien con sus problemas de familias, de maridos, de hijos, y yo con mi gran problema de la universidad, ¿qué hago yo con esta cosa? Entonces, nada, allí esas prácticas fueron las que me llevaron al interior, a reflexionar, a darme cuenta de qué era lo que realmente estaba sintiendo y cómo cada vez me sentía más infeliz, más insegura, más hundida. Y entre las prácticas del yoga, de la metafísica, que era lo que yo practicaba en aquel momento, y ese viaje a Nueva York, tomé la decisión de que voy a terminar la carrera, ya he hecho 4 años, me falta solo uno, y hasta decidí parar ese año mis prácticas de piano, de música, de todo, y solo centrarme en matemática financiera, pero cuando lo terminase no quería seguir con eso. Entonces me lo planteé así, lo hice así, pero ahí tuve que enfrentarme de nuevo a mi padre y decirle lo que yo estaba sintiendo, ¿ok?
Él quería que yo después de la carrera fuese a Estados Unidos a hacer un posgrado y después, como él trabajaba en grandes empresas en Venezuela, podía volver y trabajar en una de esas empresas con él. Y cuando llegó el momento, le tuve que decir de que gracias, de que me había dado la oportunidad de estudiar. Finalmente me gradué, terminé mi carrera, pero en realidad ese no era mi camino, que me había dado cuenta que había sido un fallo, un error y que eso no era lo que yo realmente quería y no me estaba haciendo para nada feliz. Y cuando yo le dije eso a él, él se enfadó mucho. De verdad que sintió mucho enfado al punto que me dijo, la herencia que te voy a dejar es la educación, así que ya la tienes. De ahora en adelante eres ya independiente, ya tienes una carrera y es el momento de que vueles y que empieces a trabajar para ti y a independizarte. Y desde ese momento, recuerdo que todavía faltaba una semana para terminar, me dijo, ya yo no te doy más dinero, ahora búscate un trabajo y empieza a vivir tu vida. Para mí eso fue un golpe muy duro, de verdad de que me dolió mucho esta decisión tan drástica. Y además de eso, como vivíamos en la misma casa, me dijo, de ahora en adelante eres independiente y recuerdo que hasta del seguro, que estábamos todos los de la familia, me sacó, ¿sabes? Y después estaba tan enfadado que ni siquiera me hablaba, ¿ok? Después yo cuando terminé decidí, tuve la oportunidad de trabajar con una amiga de mi madre ceramista. Ella me dio la oportunidad de trabajar en su taller de cerámica. Esa era otra de mis pasiones que descubrí a los 9 años. Y me fui a trabajar con ella y por las tardes me dedicaba a la música. Volví a la orquesta, a tocar la percusión. El piano ya no me apasionaba tanto como antes, perdí toda esa energía, pero bueno, empecé con nuevas cosas y cantaba en un grupo. Y me dio por cortarme el pelo a cero, me pasé la máquina y eso fue otro gran enfado para mi padre. Entonces me dijo, si te veo en la calle no digo que eres mi hija porque con esa cabeza así no puede ser. Y eso fue otro golpe duro para mí. Igualmente seguí adelante y recuerdo que sentí mucha rabia y decía, uff, qué fuerte y qué malo es, qué mal se porta conmigo. Pero igualmente dije, voy a seguir adelante y le voy a demostrar que haciendo lo que a mí me gusta también se puede vivir. Y me acuerdo que me centré en trabajar con la cerámica y todo el dinero que iba ganando lo iba guardando, iba reuniendo para ir independizándome. Y en una de esas, ese tío que fui a visitar en Nueva York hacía unos años, vino a Venezuela de viaje y estuvo en casa con nosotros y se dio cuenta de la situación tensa, de la desarmonía entre mi padre y yo, se daba cuenta que mi padre no me dirigía la palabra y recuerdo que un día vino a mi habitación y se sentó en mi cama y estuvo hablando conmigo y preguntándome ¿qué pasa? Y yo le expliqué y le dije, no es que yo quería hacerle daño a mi padre, simplemente es que yo no podía seguir ese camino porque era muy infeliz y estaba pasándolo muy mal. No era lo que yo quería y de verdad que me hacía sufrir muchísimo. También sentía la culpa, sentía el enfado por, ¿sabes? La culpa por haberle hecho daño a él, que haya invertido tanto dinero en esa carrera y el enfado por toda esta reacción. Y mi tío me dijo, te voy a proponer algo. ¿Por qué no te vienes a Nueva York un tiempo conmigo? Cambias de ambiente, buscas nuevas oportunidades y aprendes inglés, que es algo que tu padre siempre quería. Entonces lo escuché, seguí trabajando y cuando reuní una cierta cantidad de dinero me fui a Nueva York y tuve la oportunidad de vivir con él 1 año y medio. En ese 1 año y medio él me preguntó qué quieres hacer y yo le dije o cerámica o música y se me presentaron oportunidades de ser asistentes tanto en una clase de cerámica como en un laboratorio, en un taller de cerámica en una universidad y allí fueron experiencias maravillosas, conocí gente estupenda, aprendí nuevas técnicas, nuevas formas de cerámica que no había conocido en Venezuela y la verdad que fue una maravilla mi experiencia en Nueva York, aparte de que por 1 año aprendí a hablar el inglés. Pero siempre estaba en mi corazón ese dolor, ¿sabes? De no tener más la comunicación con mi padre y el enfado. Y
Un día, como mi madre siempre estaba con el tema meditación, yoga, metafísica, me envía por correo un audiolibro de Louise Hayes, El poder está dentro de ti. Y yo me acuerdo que yo escuchaba este cassette, porque aquí en aquella época eran cassettes, y escuchaba una y otra vez estos cassettes, y lo que más me llamó la atención fue cuando ella explicaba la empatía y decía que muchas veces las personas se comportan y reaccionan de una manera que nos hieren, que nos sentimos heridos y nosotros pensamos que son malas personas. Pero si practicamos la empatía y de verdad conocemos a la persona y entendemos de dónde viene y qué experiencias han vivido en la vida, nos podemos dar cuenta que a la final no es un acto de desamor, sino que esa persona nos estaba dando lo mejor que tenía y lo mejor que sabía, ¿ok? Y que no te podía dar otra cosa porque simplemente no la conocía. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre mi padre, y estando en Nueva York con un tío y con una tía que me hablaban de experiencias que mi padre no me había contado de él, pude entender por qué mi padre siempre decía la vida es un sacrificio, hay que esforzarse mucho y trabajar duro para obtener lo que tú realmente deseas y tienes que ganártelo. Nada cae del cielo. Entonces esas eran sus frases. Y él tuvo que irse solo a Estados Unidos a sacar su carrera de ingeniero industrial y trabajaba para pagarse sus estudios. Entonces, al yo entender todas estas cosas, me acuerdo que le escribí una carta donde le explicaba cómo me sentía, le decía cuánto lo valoraba, cuánto lo quería, y también le dije las cosas que él tenía que no me gustaban. Y al mismo tiempo le hice saber, a pesar de todo esto que no me gusta de ti, te sigo amando y siempre serás mi padre. Y espero que algún día puedas entender que no quise hacerte daño con esta decisión, simplemente que si seguía ese camino iba a ser muy infeliz e iba a vivir una vida con mucha frustración y con mucha infelicidad. Esa carta se la mandé. A los 2-3 semanas me llamó por teléfono, estuvimos hablando, estuvimos aclarando las historias y pudimos restablecer nuestra relación como antes la teníamos. Y fue un gran aprendizaje para mí. Entonces, la reflexión de esta experiencia es que muchas veces las reacciones de las personas nos hieren y pensamos que son malas personas, ¿ok? Pero si damos un paso atrás y observamos antes de juzgar y criticar y podemos entender el qué está viviendo esa persona, qué situaciones ha vivido antes y profundizamos un poco más en la empatía de ponernos en sus zapatos, podemos darnos cuenta de que no hay maldad allí. Y ya tu percepción hacia esa persona cambia. Y al tú cambiar aquí adentro esa percepción de la persona mala que hace daño a esa persona que está herida y está necesitada de amor, de atención, o que simplemente te está dando lo único que sabes, al tú cambiar esa percepción dentro, ya la miras con otros ojos y te es mucho más fácil entenderla, mucho más fácil aceptarla y mucho más fácil perdonarla. Entonces, mi invitación es a que cuando sientas conflicto con alguien, antes del juicio y de la crítica, para y siente. Siente lo que hay en ti, que se remueve, siente y entiende de dónde viene esa persona y qué situación está viviendo y cambia esa percepción. Porque si tú cambias dentro, ya la vas a ver con otros ojos y desde ese cambio podrás mejorar esa relación. Y de esa manera fue como yo pude restaurar mi relación con mi padre. A raíz de allí todo fue súper bien. Y más adelante, en otros años, tuve la oportunidad de hacer otro viaje y me faltaba el dinero. Y el que me ayudó fue él. Él fue el que completó lo que me faltaba. Así que deseo que este compartir te pueda ayudar mucho. Y recuerda la importancia de la empatía, la compasión, el perdón,
la aceptación y la escucha. Que pases una buena tarde y que seas muy feliz. Gracias.